Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé, pero al final eso me llama mucho la atención de que dejaron embarcado al Padre. No me gusta mucho eso. Mis hermanos, Luciana cada mañana se sentaba cerca de la ventana de su apartamento en el cuarto piso de su apartamento en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Observaba así cómo las personas pasaban a diario caminando, unos iban y otros venían a sus trabajos. Observaba todo aquello y le llamaba mucho la atención. Aunque ella quería salir a trabajar como las demás personas, se le complicaba, ya que padecía una enfermedad que tenía inmovilizadas sus piernas y estaba confinada a un sillón de ruedas. En ocasiones asistía a la iglesia acompañada por familiares y amigos. Una vez estando en la iglesia, vio como un grupo de jóvenes salía a llevar unos volantes a las plazas y así predicaban el Evangelio. Ella se conmovía de aquello, ya que deseaba acompañarlos, pero su discapacidad le imposibilitaba servir al Señor. Un día oró fuertemente al Señor, diciéndole que deseaba servirle y llevar también su mensaje a los demás. Entonces se le ocurrió, en medio de aquella oración, una idea. Consistía en que cortaba unos pedacitos de papelitos, ¿verdad? Y desde su ventana en el cuarto piso, en esos papelitos escribía siempre la frase, Jesús te ama, e incluía un fragmento de la Biblia. Lanzaba esos papelitos por su ventana. La mayoría de aquellas personas, ¿verdad?, pasaban, algunos con grandes problemas de todos tipos, preocupaciones en sus vidas, y sabe Dios cuántas cruces. Aunque algunos pasaban, no prestaban atención y pisaban esos papelitos, muchos los recogían. Y al leerlos miraban al cielo sonriendo y daban gracias a Dios. Cada uno de estos papelitos obviamente llevaba un mensaje de parte del Señor. Y era un mensaje que cada una de esas personas necesitaba en ese momento. Mis hermanos, Luciana había sido el medio que había utilizado Dios para llevarle una respuesta y esperanza a sus vidas. El reino de la verdad tiene dimensiones que van mucho más allá de nuestra imaginación. La liturgia de hoy, el Señor nos dice por medio de su palabra y nos enseña la urgencia de servir a los demás en el nombre del Señor. Dios insta a Jonás en la primera lectura a convertir a los ninivitas. San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que la vida es corta. Enfatiza la brevedad de esa vida, ¿verdad? Y la necesidad de vivir desapegados a las cosas materiales y abrirse a las cosas eternas. Jesús, en el Evangelio de hoy, predica sobre el reino y reúne a sus apóstoles, sus primeros apóstoles. Es el discurso inaugural de la predicación de Jesús y marca todo el entorno a su predicación. Él no ha ganado una elección política, como vemos hoy en día, de un partido. Solamente quiere ganar tu corazón. Marcos nos dice que estaba proclamando la buena noticia de Dios y que el tiempo se había cumplido. Cada día de nuestras vidas, el mundo nos presenta innumerables oportunidades para elegir el apego
a las cosas materiales o, en cambio, elegir aquello que nos ayude a trascender mucho más allá para cultivar precisamente una vida espiritual y digna del Señor. Aunque los textos de hoy no hablan directamente de esa tensión entre lo material y lo espiritual, sí nos haría muy bien en compartir reflexiones concretas sobre lo que verdaderamente hace feliz a un cristiano. Ahora, aquí les presento algo que dará un verdadero sentido a sus vidas. Seguir a Jesús significa hacer lo que Él hace, llamar a otras personas al reino, hasta en una silla de ruedas, como lo hizo Luciana, a pesar de sus limitaciones. El Señor nos dice hoy: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esta línea está dirigida a todos nosotros, a todos los bautizados, a todos los discípulos. En la economía de la salvación, algo se estaba completando. ¿Qué era? Era todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Jesús recogió en su persona todo acerca de Israel, aquel pueblo escogido. Y es por eso que su presencia era tan convincente y porque seguirlo era de suma importancia. Por eso dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Recordemos que Evangelio significa la buena noticia, que es el mismo Jesús. Y creerle es tener fe en su llamado. Él llama y exhorta a la fe, que es una fe siempre riesgosa, vulnerable, inquietante, inspiradora. Una respuesta que incluye sacrificios. Es por eso que debemos de cultivar la fe. Ese evangelio termina hoy diciendo que los hijos del Zebedeo estaban remendando sus redes. Remendando, ¿verdad? También nosotros tenemos que remendar nuestras redes. Debemos de remendar nuestras vidas. Él llama, exhorta a la fe. La fe nace, mis hermanos, de un encuentro con Dios vivo, ese Dios vivo que nos llama y nos revela su amor. Mis hermanos, tener fe y creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona. La fe es la respuesta a una palabra que nos demanda personalmente y trae consigo cada uno de nuestros nombres. La fe consiste en estar dispuesto para dejarse transformar una y otra vez por la palabra de Dios. La fe es un regalo. No se puede comprar en un supermercado, ni tampoco podemos hacer las colas de la famosa vacuna para inyectarnos con la fe. Es un regalo que crece en el corazón. La fe cristiana es la fe de la encarnación del Verbo divino. Es tener fe en un Dios que se ha hecho tan cercano, que está aquí en tu corazón. Está tan cercano que ha entrado en la historia. Y esta es toda la historia. Todo lo demás es comentario. Debemos vernos a nosotros mismos en Simón, en Andrés, en Juan, ¿verdad? En Santiago. Cuando Jesús pasa, debemos de responder. Tenemos que responder. Los primeros discípulos lo entendieron muy bien y por eso respondieron tan rápidamente. La gran pregunta que siempre me gusta dejar así como de reflexión, ¿verdad? ¿Dónde y cómo descubrimos la verdadera alegría a la que estamos llamados? Jesús es quien puede llenar la vida a nuestras vidas y darle un verdadero sentido. Sin embargo, somos en algún momento muy humanos, no cabe duda. Nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras responsabilidades en la vida e incluso
nuestro estado de ánimo influye muchas veces, es lo que en muchas ocasiones se impone en nuestras acciones, sobre todo en nuestra relación los unos con los otros. Solo aquellos que han tenido una experiencia con Dios pueden mostrar y traer a los demás al Dios de la experiencia. Mis hermanos, en lugar de buscar a Jesús, sería mucho más importante, interesante y necesario permitirse ser encontrados por Él. Permitirse ser encontrados por Él. Para esto debemos que saber cómo escuchar la voz de Dios y estar atentos. El domingo pasado el padre Alfaro nos dijo en su homilía, no fue en español, pero fue en inglés, y nos dijo que era el domingo del llamado. Antes de que pudiéramos ni siquiera conocerlo, Dios nos llamó por nuestros nombres cuando fuimos bautizados. Nos llamó a ser sus hijos e hijas y nos dio a cada uno de nosotros una tarea en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Dios sigue llamándonos día tras día a vivir como sus hijos, como nuestra guía, su palabra, ¿verdad? Es un reino que es de amor y de servicio. Pero hoy nos muestra en este domingo, ese es domingo de la palabra, más concretamente nos invita a escuchar y responder a la verdad una y otra vez, que actuemos en pos de construir el reino de Dios. El sacrificio que ofrecemos con Jesús, nuestro Señor, nos encomienda a dar una respuesta generosa a la llamada del amor de Dios. Habrá algún momento importante en la vida cuando podemos sentir que nos llama algo grandioso para darnos sentido a nuestras vidas. Pero en ocasiones la realidad es otra y entonces quizás nos dejamos llevar por muchas cosas, como dice San Pablo, son pasajeras y muy cortas. Es como ver a través de los ojos de los demás cuando nos dejamos llevar por el mundo. Pero mis queridos hermanos, lo más importante es seguir a Jesús y dejarnos conducir por Él. Por Él nos guiará por un camino único y auténtico. Es la forma más perfecta de encontrar la felicidad. Yo se los digo por mi propia experiencia. Y yo sé que muchos aquí también han encontrado esa verdad y viven esa experiencia, que sienten ese regocijo. No te canses, sigue adelante, vive la ilusión del llamado. Y si no lo has encontrado, mira a Jesús que te llama. Qué profundo es poder sentir y decir, ¿he descubierto a Jesucristo? Sí, es lo más grandioso que me ha ocurrido en mi vida. Y con tu experiencia podrás decir entonces, como el Salmo de hoy nos enseña y nos dice, descubre, Señor, descúbrenos tus caminos. Aquí estoy, Señor, abriré mi corazón y enséñame a hacer tu voluntad para que podamos dar abundantes frutos de buenas obras. Y confía. Cualquiera que sea tu vocación o tu llamado en la vida, no importa la edad, ni el momento, ni cómo, pero estamos llamados a servir. No cabe duda, en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad. Y cuando pones las vidas en tus manos, en las manos del Señor, nunca te pondrá donde no te alcance su gracia. Depende de nosotros que continuemos y sigamos pisando los papelitos, ¿verdad? Cada uno de ellos siempre contraen un mensaje de Dios. Y qué triste para Jesús si no nos detenemos y los recogemos. Solamente, mis hermanos, con nuestra acción, con nuestras respuestas, definitivamente podemos contribuir así a engrandecer el misterioso y maravilloso reino de Dios.